pues hablemos con alguien experto en el tema, que es sin duda el doctor Luis Carlos Ugalde, como lo habíamos prometido. Él entiende muy bien a todo esto, ha escrito bastante, ha analizado también y ha sido presidente del Instituto Electoral. En su momento era el Federal Electoral, el IFE, y ahora es el Instituto Nacional Electoral. Luis Carlos, bienvenido como siempre, bien recibido. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Carlos. Dime. No, dime tú. Bueno, pues efectivamente inició esta semana la discusión de la reforma electoral de López Obrador. Como lo he comentado aquí contigo anteriormente, soy de quienes piensan que la posibilidad de que sea aprobada es casi nula. El gobierno no tiene los votos y aunque muchos sospechan que el PRI podría aliarse al gobierno para sacarla adelante, yo no veo ninguna razón lógica de sobrevivencia o de beneficio para que el PRI apoye a esto, de tal forma que yo no veo que tenga los votos. Creo que es una reforma que como medicina es muy mala. Como tú ya dijiste, desmantela al INE, politiza enormemente a los consejeros. Simplemente quiero dar un dato que no se ha comentado suficientemente, pero López Obrador, en aras de que el pueblo decida quiénes son sus consejeros, por cierto, yo no creo que el pueblo esté muy interesado en analizar los perfiles de los candidatos a consejeros. Y por cierto, tampoco creo que un candidato a consejero pueda ofrecer algo diferente que no sea cumplir la ley y cumplir la ley. De tal forma que el ejercicio es un poco absurdo, pero quiero llamar la atención sobre algo. Hacer una campaña nacional te debe costar 5, 10, 15 o 20 millones de pesos. ¿Quién en su sano juicio va a gastar de su bolsa 10 millones de pesos para ser candidato a consejero cuando el sueldo que te pagan no te va a redituar todo lo que invertiste, 10 millones? Entonces, por sentido lógico, quienes van a ser candidatos son aquellos que alguien les pone el dinero a cambio de algo. Entonces, desde ahí empieza mal el planteamiento. Luego le quiere quitar al INE la facultad de hacer el padrón electoral. No se dice quién lo haría, pero se le quita esa función al Instituto Nacional Electoral. Luego hace que todos los legisladores se vuelvan plurinominales, todos. De tal forma que es un concierto de ideas, de disparos sin tino, sin una visión estratégica, y creo yo que si te vas a tomar una medicina mala, es mejor no tomarnos nada aunque haya dolor. Es decir, hay cosas que hay que cambiar, por supuesto, pero esta medicina es una medicina que empeoraría las cosas. ¿Retrasaría el reloj de la historia política del país décadas? Luego de que, gracias a la ciudadanización del Instituto Electoral, se logró precisamente que las oposiciones tuvieran espacio político para expresarse, entre ellos Andrés Manuel López Obrador, porque ese fue el camino que siguió y pudo permitirle llegar a la presidencia de la República cuando había un partido hegemónico. El INE, esa reforma electoral de entonces le arrebató al partido hegemónico de entonces, al PRI, le arrebató justamente el monopolio de la fuerza política. Lo que haría esta reforma, si se aprobara, sería sentar las bases para que el obradorismo se mantuviera en el poder varias décadas, porque claramente lo que haría este gobierno sería capturar al órgano electoral. Con estos cambios lograría hacerlo, y claramente como uno ve que la visión del poder es que como van a transformar al pueblo, con el pueblo, la historia del país, entonces eso requiere quedarse pues muchas décadas. Entonces sería la base para perpetuarse en el poder al margen del voto de la gente. Si esto ocurre, entonces significaría pues irnos hacia el siglo XX, donde no importaba lo que la gente dijera. Había un partido hegemónico, en ese entonces el PRI, que ganaba y ganaba y ganaba al margen de lo que la gente quisiera. Entonces sí sería una regresión en la historia, sí sería, creo yo, el inicio de la construcción de un régimen autocrático, y sería muy grave para el futuro del país, sin duda, Pepe. Por cierto, Luis Carlos, qué bueno que estás en la línea. Vas a presentar un libro que coordinaste. El libro se titula Elecciones, Justicia y Democracia en México, Fortalezas y Debilidades del Sistema Electoral 1990-2020, volumen 1 y 2.
bajo el sello editorial de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Es un texto de diagnóstico sobre el sistema electoral mexicano? Este libro se presentó hace algunos meses, Pepe, y lo estamos promoviendo continuamente. De hecho, hace 2 semanas hubo una presentación en el Congreso, y este libro, creo yo, es el diagnóstico más completo que existe en México sobre lo que funciona y no funciona del sistema electoral. Y este libro, que son 2 volúmenes, son más de 40 capítulos, son cerca de 50 especialistas que participaron, lo que muestra es que hay cosas que funcionan muy bien y hay otras cosas que requieren cambios, requiere un balance. Y este libro, que por cierto invito a que todos puedan consultar, está en la página del Tribunal Electoral, Democracia y Elecciones en México. Es coordinado por Luis Carlos Ugalde y por Said Hernández. Lo que muestra es que lo que se tiene que hacer es un balance justo, en donde se pongan las cosas que hay que cuidar, las cosas que hay que cambiar. Pero el tema es que en este momento no hay en México el ambiente propicio para una reforma que sea de bien general. Lo que prevalece en México desde hace 3 o 4 años es un ambiente de polarización, es un ambiente de exclusión, es un ambiente en donde tus adversarios son traidores a la patria. Y cuando haces una reforma electoral, lo que requieres es incluir, escuchar, consensar, entender. Eso es lo que requiere. Esta propuesta de reforma del presidente López Obrador, creo yo, Pepe, es propaganda política. Yo no veo que López Obrador sepa lo que hay adentro. Yo no veo que López Obrador incluso esté muy interesado en que se lleve a cabo. Veo más un instrumento de ataque, de propaganda. Creo yo que cuando esto sea rechazado, como yo percibo que será rechazado en noviembre en la Cámara de Diputados, el gobierno y Morena usarán esto para atacar al INE. Dirán que como no se aprobó la reforma porque los conservadores protegen sus prerrogativas, entonces habrá que hacerle un recorte presupuestario al INE, que harán en noviembre, diciembre, cuando se apruebe el presupuesto del siguiente año. Y yo lo veo más como eso. No hay adentro de esta propuesta algo que haga lógica ni que sea algo que se conozca. Todavía escucho, por cierto, Pepe, en estos días he escuchado a legisladores de Morena decir que su propuesta propone desaparecer a los plurinominales. Y la propuesta lo que hace es que hace que todos los diputados sean pluris. Entonces la mayor parte de la gente de Morena no ha leído esta propuesta y por lo tanto creo que es un instrumento de ataque más que un deseo de hacer una mejor reforma para el futuro del país. Gracias, Luis Carlos, gracias. Ya comentaremos el lunes más adelante. Muy buenas noches, Pepe. Muy buenas noches, gracias al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis político y colaborador en este espacio. Nos permite una pausa muy breve, volvemos enseguida.